Reformas Migración es nuestro hashtag de la noche, y es que ayer en el Congreso de la República se aprobaron modificaciones a la ley de migración, principalmente para combatir lo que se conoce como coyotaje, o sea, aquellas personas que trafican guatemaltecos con la intención de llegar hacia los Estados Unidos. Los puntos claves de esta reforma migración se los presentamos. Primero, penas de 6 a 8 años para aquellas personas que practiquen el tráfico ilícito de personas. Esa pena se duplica si es que la persona que es capturada por pertenecer a alguna estructura de coyotaje es un funcionario público. Además, el delito de tráfico ilegal de personas no será aplicable a los padres responsables o familiares en los grados de ley de los migrantes guatemaltecos. También he de contarle que los bienes de los migrantes de los cuales sean despojados o las deudas acumuladas les serán devueltos o cancelados si existe una resolución o sentencia. Y por último, la indemnización será otorgada a los afectados si se demuestra la culpabilidad por parte del coyote, aunque el afectado no lo reclame. Es un tema importantísimo, hay que recordar pues la enorme comunidad guatemalteca residente en los Estados Unidos y la gran cantidad de guatemaltecos que día con día salen del territorio nacional, tienen que atravesar México, en muchos casos subirse a la llamada Bestia o el tren de la muerte que atraviesa prácticamente todo el territorio mexicano de sur a norte y luego pues intentar cruzar la frontera para conseguir un mejor futuro en territorio norteamericano. Reformas Migración, nuestro hashtag de la noche. Licenciado Edgar Ortiz, un privilegio tenerlo acá. ¿Qué tal, Juan Carlos y Adrián? Muy buenas noches en este viernes casual para nosotros, por lo menos. Juan Carlos siempre guarda la formalidad. Y bienvenidos a ustedes que nos acompañan en casa en este tema que para mí pues implica una serie de sentimientos encontrados, porque he de decir yo que para mis valores personales, los valores que yo profeso, yo defiendo, que es la libertad individual, estas reformas me dejan un mal sabor de boca. Yo soy un defensor acérrimo de lo que se llama una sociedad sin fronteras. Yo no creo abiertamente en las fronteras, creo que son una barrera muy grande para la prosperidad, una barrera para la prosperidad porque simplemente es un límite artificial a la movilidad libre de personas, capitales y bienes, y me parece que son ideas que deberíamos ir cambiando en pleno siglo XXI. Afortunadamente el mundo hoy es un poco más libre a la locomoción que hace unos años, pero de todas formas creo que aún conservamos ciertos prejuicios en contra de la libre movilidad que simplemente nos empobrecen. Pensamos que los países grandes ¿sabes? Piensan que les perjudica la migración, pero la realidad es que la migración es muy beneficiosa para ellos. Hay ejemplos muy interesantes de países que tienen una gran cantidad de migrantes y funcionan muy bien. Y lo digo porque... ¿Los Estados Unidos? Los Estados Unidos claramente, pero no es ni de cerca uno de los países con mayor cantidad de migrantes. Estados Unidos tendrá un 10-15% de migrantes, pero por ejemplo Suiza tiene el 29% de migrantes, un país perfectamente seguro, libre y próspero. Hong Kong, ustedes se sorprenderían, tiene el 40% de población compuesta por migrantes. Y lo digo por una razón, Juan Carlos y Adrián, que lógicamente hablar de no fronteras hoy para muchos quizás sea un poco fuerte por los atentados que se vieron en París y por los atentados pues, que se han visto en otros, bueno, en Estados Unidos en el pasado y en otros lugares. Yo creo que el caso de Hong Kong y el caso de Suiza creo que son buenos contraejemplos al hecho de que no es la libre migración la culpable o el gran detonante de esta ola de violencia. Así que yo dejaría como primer punto de reflexión para que todos vayan analizando en sus casas y aquí también en la mesa hasta qué punto las fronteras nos empobrecen. ¿Valdrá la pena gastar recursos, tiempo y legislación en entorpecer aún más la libre migración? Entiendo que hay temas legales de por medio y hay políticas, digamos, internacionales respecto a la migración, pero creo que vamos por la senda completamente equivocada. Pero hay que entender una cosa, el caso de los Estados Unidos es una sociedad creada a partir de los migrantes, así de simple. O sea, ya sea de primera, segunda, tercera, quinta generación, que ahora pues profesan los valores norteamericanos, pero cuyos orígenes son esa migración, esa llegada masiva de personas a territorio norteamericano. Licenciado Adrián Zapata, un gusto tenerlo en este espacio. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches, Edgar. Qué gusto estar por acá con ustedes. Y muchos saludos para la gente que nos hace el favor de vernos. Bueno, yo entiendo y acepto el hecho de que ser ciudadano del mundo es parte de un esquema de desarrollo amplio y sería una meta para una sociedad sumamente avanzada o evolucionada.
los ejercicios principales del viejo continente nos demuestran que a veces el tema de la migración, cuando los factores intrínsecos de una persona o de un grupo de personas, hablo del tema cultural religioso, se torna complejo. Pero en particular en nuestro país, el tema del abordaje normativo, que yo sí creo que la parte de la libertad individual siempre tiene que sucumbir ante el bienestar colectivo, y creo que el rol del Estado es justamente eso, el velar por regular la actividad en sociedad, porque finalmente el bien común se rige por esa capacidad de ser más solidarios y más humanos. En ese sentido, la postura del Congreso de la República para regular o penalizar, porque realmente las reformas que se hacen a la ley de migración, conocidas como ley anticoyotaje, abordan un tema que históricamente se había abandonado y que era realmente, estaba en la agenda, en particular del gobierno americano, porque recordemos el riesgo inminente, traducido en estos días a un tema de seguridad nacional para ellos, de la perforación de sus fronteras. Al margen de las actividades puramente terroristas de agrupaciones del otro lado del charco, pero también bajo el precepto y la migración desbordada que se ha dado el año pasado y este año, que ha generado una postura más rígida y una visión hacia el patio de atrás para empezar a ordenarlo y buscar por lo menos tener un grado de gobernabilidad, de seriedad en los estados que constituyen el patio trasero. Y ojo que no estoy hablando del patio trasero desde un sentido peyorativo, pero en la dinámica económica y demás, pues sí tenemos que aceptar esa realidad y entender también que es nuestro primer socio comercial. En ese sentido es importante, entonces, les decía yo, entender que la figura de la explotación de nuestra gente para lograr perseguir el sueño americano había sido un tema abandonado por nuestra legislación y por nuestro poder público, nuestro Estado, nuestro gobierno. Y no es hasta ahora con esta visión de la parte de los Estados Unidos para empezar a proteger la porosidad de las fronteras desde el marco del combate al narcotráfico, pero también al tema de la seguridad, buscando frenar estas migraciones, cuando el Congreso se ve forzado a incluir esto, entenderé yo. No era un tema prioritario, pero de todos modos yo lo aplaudo, como les decía, porque es el rescate de esta victimización que se hace de nuestros hermanos, que en busca del sueño americano incluso hipotecan su casa, su futuro, su familia, sin ninguna garantía de éxito. Y en esa medida también se generan redes impresionantes de mafia que van desde el coyote que mueve a la persona hasta el abogado que se presta incluso muchas veces dentro de la red para formalizar la hipoteca respectiva y posteriormente seguir el proceso de ejecución. Entonces nuestro migrante se ve víctima del coyote que lo abandona, de las fuerzas de seguridad de los países que tiene que atravesar y después regresa a ser víctima del agiotista que le cobró para perder incluso su vivienda cuando además perdió su familia. Le faltan actores, los narcos, los grupos narcoterroristas, las autoridades, las policías locales, de verdad. Pero es que algo no hacemos bien como Estado, licenciado Zapata. O sea, la migración no sería a tal nivel si es que las condiciones de nuestro país fueran lo suficientemente buenas como para darnos la oportunidad a los guatemaltecos de soñar con construir una nación fuerte a partir del trabajo. Una oportunidad, no la única salida. Es que creo que eso resume. De acuerdo, y es que, a ver, yo creo que la mejor explicación que yo he escuchado acerca del tema de las migraciones en relación a los Estados Unidos fue la que dio en su momento Felipe Calderón Hinojosa, quien le dijo a George Walker Bush: esta es una correlación. Somos socios en este tema. Ustedes tienen un superávit de trabajo y nosotros tenemos un superávit de mano de obra. Es que esa es la relación que hay. A ellos les sirve que el migrante llegue, que haga los trabajos que ellos no quieren tomar. A ver, el migrante que llega no llega a tomar esos grandes trabajos de Wall Street. O sea, el migrante que llega a fajarse, a trabajar duro en la factoría, a trabajar duro en los edificios. Pero no le estoy hablando del ejecutivo de cuello blanco, es el trabajador del llamado cuello azul, ¿no? De la camisa polo. Vamos a las redes, estamos esta noche con Reformas Migración, como nuestro hashtag de la noche. Luis nos plantea: los coyotes se han convertido en redes de secuestradores y extorsionistas. Pepe nos plantea: pasamos leyes que favorecen más a Estados Unidos que las que necesitamos
para mejorar como país. Así es el Congreso. José Barrundia, la gente seguirá migrando y solo se encarece el servicio y la solución es generar mejores condiciones. Armando nos dice, Carlos tiene razón, los Estados Unidos son puro logro de inmigrantes que los meros anglos explotaron bien. Desde hace tiempo hubieran aplicado esa ley, es delito desde cualquier punto de vista, estafadores y asesinos. El doctor Zavala, que les devuelvan las propiedades quitadas a la gente humilde, a los usureros, es justo. El doctor Hernández, más que reformar la ley de migración, habría que reformar el Estado para que sea eficiente y evitar la migración grosera. Nuestro compañero Jorge Esquivel nos dice, no cabe duda que Guatemala está siendo y seguirá siendo gobernada por los Estados Unidos. Félix, me parece que esto metió en el mismo costal a todos los coyotes sin distinción y el Estado, bien gracias, no genera. Nuestro compañero analista de este espacio, el licenciado Cristian Manuel Castillo, nos dice, y el presidente consintiendo, ¿qué hace? ¿Por qué no la destituye? Bueno, nos dice, combate las migraciones criminalizando a los que prestan el servicio de trasiego de personas, su frontera sigue siendo porosa, es lo que nos dice el licenciado Cristian Manuel Castillo. Licenciado Ortiz. Sí, muchos temas acá. También derivado del coyotaje. El problema, a ver, obviamente el coyote, que es este individuo que se encarga de transportar generalmente ilegalmente a las personas hacia el norte, lógicamente en ese contrato, como es ilegal, ¿no? Hay una serie de incumplimientos, una serie de estafas, una serie de elementos ilegales, pero el problema de estos delitos es que son delitos prácticamente sin víctima. Eso se parece mucho justamente al problema que tenemos con el narcotráfico. Si usted compra marihuana, por decirlo así, y le estafaron porque le dieron hojas de té y no le dieron su mercancía, usted no puede acudir lógicamente a la justicia porque está comercializando un producto ilegal. Entonces, usted no puede ir a la justicia. Lo mismo ocurre con los coyotes. Usted puede penalizar el coyotaje, pero usted está cometiendo de por sí un hecho ilegal cuando usted acepta ser trasladado de forma ilegal a otro país. Entonces, ¿cómo es que la gente va a denunciar el coyotaje? No va a suceder. Así como nadie denuncia al dealer que vende drogas, nadie va a denunciar al coyote. A ver, es que ahí esa relación es interesante. A ver. Pero una cosa, Juan, sí, entiendo el punto. Solo hay que entender una cosa. Al coyote, ¿quién lo llama? Lo llama aquella persona que no encuentra oportunidades acá y que busca un mejor futuro y que está dispuesta incluso a hacer eso que usted plantea, a hipotecar su casa, a solicitar un préstamo, que a ver, ¿qué es lo que nos debe de dar vergüenza? Que nuestro mayor producto de exportación sean los guatemaltecos. Es que esa es una realidad. Sí. Lick. No, y claro, justamente, claro, estoy de acuerdo. Es una tragedia que lamentablemente existe y mientras el país no ofrezca condiciones para los guatemaltecos va a seguir sucediendo. Pero sí quiero recalcar ese punto. La transacción de por sí es ilegal porque la ley lo reconoce. La migración es ilegal porque las leyes lo dicen. Pero allá. Pero en toda la historia de la humanidad somos una especie de migrantes. Venimos todos del África según los estudios antropológicos que se han hecho. Entonces, claro, es ilegal, no necesariamente sea inmoral ni indebido movilizarte, salvo lo que la legislación establece, pero ahí te digo, claro, es ilegal en el otro sitio, pero tú no puedes y no vas a delatar al coyote probablemente porque tengas un trato, una relación mutuamente beneficiosa con él. Entonces, ¿cómo va a ser posible? Yo apuesto casi lo que quieran ustedes, que nadie va a denunciar un hecho de coyotaje, no por lo menos el migrante que cruza la frontera, quizás un tercero o un policía o alguien, que eso va a ocurrir una vez cada 1000 casos, pero de lo contrario son delitos decorativos, ¿no? A ver, quizás un policía que no esté en la red. Por supuesto. Que no esté en la red. Una forma de chantaje, ¿no? A ver, yo le digo una cosa, Lick. Yo he tenido la oportunidad de hacer esa travesía de manera legal, pero hacer esa travesía, pasar México por tierra es durísimo. La forma en la que las autoridades mexicanas tratan a los connacionales, a los guatemaltecos, a los centroamericanos y latinoamericanos en general que intentan llegar al norte es durísimo. Y nuestro trabajo como Estado a través de la Cancillería ha sido pobre, por no decirle nulo. Por no decirle nulo. El peor trato del migrante, le puedo dar certeza, no es en los Estados Unidos, es atravesando México. Lick. Sí, yo creo, bueno, es una tragedia además que vive una cantidad que no podemos ni siquiera tener el dato específico de familias nuestras que lo viven en nuestro país.
yo quería retomar lo que decía Edgar un poco, el tema de la ilegalidad. Es decir, el sujetarse al hecho de pagarle a alguien para que lo traslade a otro país, dentro del marco de nuestra legislación, no está tipificado, que es lo que hace esta ley ahora, sancionando al coyote en función del esquema de la trata, del movimiento ilegal de personas. Y le da, coincido en que habrá que revisar, porque como toda ley, cuando le echamos a andar, pues echa la ley y echa la trampa muchas veces, y habrá que ver si el tipo penal realmente se adecúa, no solo al concepto abstracto, impersonal y general que el legislador trató de colocar en aras de responder a un grado de política exterior de los Estados Unidos, pero sí en función de ver cómo eso encaja en la operatividad en el país. Yo le garantizo que si una persona le paga un coyote y lo denuncia, si no está incluida dentro del tipo penal como una víctima, podría pedir, porque la ley lo regula, el resarcimiento de lo que perdió. Porque, ojo, el hecho de yo pagarle a alguien para que me lleve a otro lugar, en la legislación nacional no está penado, no es ilícito. O sea, es inmoral, coincido con vos, y será ilegal allá cuando él pasa la frontera, en ese momento, cuando intenta hacerlo, se tipifica el delito allá. El problema acá es que si a mí él me dijo que me iba a llevar y no me llevó, dale. Pregunta simple, ¿cómo se distingue eso de la estafa que ya conoce el Código Penal? Documento. ¿Cuál es la prueba en el caso de la estafa? Por eso, pues lo mismo. O sea, digo, no hay Pero necesidad el tipo penal va más, es que el tipo penal en la ley te habla de dar alojamiento, encubrir, trasladar, y tiene una cantidad de verbos ahí. A ver, yo no es que defienda el coyotaje, ¿eh? O sea, no me malentienda, yo no es que defienda a ese que tiene nexos con los Zetas, que tiene nexos con las policías locales en México y que efectivamente... Los delitos conexos son impresionantes. No, también, de acuerdísimo, claro. o sea, de acuerdísimo, pero también coincido con el planteamiento de Lic Ortiz en el que, a ver, al final de cuentas termina siendo un servicio que esa persona busca, o sea, que busca en una relación de confianza malentendida, sí, malentendida, pero que la busca, así de sencillo. Vamos a las redes, estamos con reformas en migración, sí, otro delito, pero ¿eso realmente ayudará? Es la pregunta de Lore. Si el sistema sigue siendo excluyente, esto no va a cambiar. Lucho nos dice, es simple, la gente migra ilegalmente porque no respetan la ley, ni en su patria, ni en su destino. Eso no es necesariamente cierto, Lucho, yo no coincido con lo que usted dice, la gente migra porque tiene necesidad. O sea, porque tiene necesidad, no es porque no respete la ley acá. Es más, allá la respetan y mucho, de verdad. Carol nos dice, esta ley lo único que facilitará será criminalizar a las personas migrantes y no penalizar a los coyotes de cuello blanco. Mario, esto nunca va a terminar por las malas prácticas de trabajo que hay. Le piden 10 años de experiencia a una de 25, dice Mario. Armando, coyotes existen como políticos en el Congreso, se aprovechan de las necesidades de la gente. Coyote y diputado, lo mismo. Ningún humano es ilegal, es lo que nos dice Lore. Nuestra compañera analista de este espacio, la licenciada Carmen Lorena Ortiz, nos plantea, se atiende a los resultados, pero no a las causas, es lo que nos dice la licenciada Ortiz. Lucho, el problema no es la migración, es la migración ilegal. Un migrante ilegal es un criminal y viola la ley. Habría sus matices. Le voy a dar la palabra a Alix Zapata para matizar el tema. En esencia parece una respuesta contundente lo que plantea Lucho, pero hay matices, de verdad. Mario, la reforma migración ataca el coyotaje cuando las cosas no salen bien, pero si el cliente está satisfecho, no habrá denuncias, que era lo que planteaba el licenciado Ortiz. Tenemos bastantes mensajes. Nos dice Julio, si hay inversión generadora de empleos dignos, no habría necesidad de migrar. Urge que regresen los capitales chapines. Tato, solución es las oportunidades de trabajo de la gente mayor de 34. A la empresa no le da oportunidades. Casif, vea las páginas amarillas, nos dice Francisco. El verdadero problema no son nuestros malos gobiernos, por eso entonces el coyote y el migrante se necesitan mutuamente. Puede que más que inhibir este tipo de servicios aumentará los costos y pueden aumentar la vulnerabilidad de los migrantes. A ver, yo le voy a poner casos que usted me va a decir, no, hombre, es exagerados. Pero acá en Guatemala yo he visto grupos que se han sentido sumamente vulnerados y con un grado de indignación muy alto, por ejemplo, con la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, que a ver, que es un caso deplorable,
pero yo jamás vi algo semejante a lo ocurrido en Tamaulipas, donde usted encontraba galeras con más de 170 migrantes, incluyendo guatemaltecos que fueron vilmente masacrados, los pusieron en línea y con un fusil los mataron a todos. Esa es la realidad, no del pueblo mexicano, del pueblo centroamericano, guatemalteco y latinoamericano, que también tiene condiciones muy similares y que por ello intentan llegar a un país que lo que tiene es trabajo. Así de simple. Vic. Yo quiero tomarme el comentario de nuestra colega Carmen Ortiz, que por cierto no somos familiares, para los que siempre preguntan. Saludos a Carmen, que debe estar en casa. A la prima. A la prima. Ese tema es fundamental. Es decir, la ley hay que analizarla desde su punto de vista económico. Siempre hay que ver el costo y beneficio de la ley. Económico no quiere decir necesariamente monetario. Económico me refiero a qué costos y qué beneficios te impone una ley que estás aprobando. Lamentablemente nuestro Congreso, como muchos congresos del mundo, no cuenta con un mecanismo, por ejemplo, como el que hay en Alemania, el checklisting, donde los diputados tienen que someter a una evaluación costo-beneficio la legislación que aprueban. En este sentido, uno debería tener en cuenta los costos que impondrá los delitos que están creando justamente para esta transacción y esta movilización que tendrán los migrantes ahora, ya que hay más controles penales. Entonces, desde mi punto de vista es una ley que lesiona la migración ilegal, pero yo quiero también aquí matizar en un sentido. Es ilegal, yo lo dije porque claro, ilegal es en contra de la ley. La ley puede establecer cosas que a lo mejor no son necesariamente inmorales o que no son buenas, me refiero, o que no son convenientes, pues para no darle un matiz moral. Que sea ilegal no lo hace eficiente, no lo hace conveniente. Yo creo que ciertamente es ilegal porque contraviene una disposición legislativa, mas no necesariamente implica que sea beneficioso para los intereses de nosotros. Por eso yo abrí esta discusión defendiendo la tesis que siempre he defendido, que las fronteras son simplemente un obstáculo a la prosperidad. Entonces sí, hay migración ilegal porque la legislación define los parámetros para migrar de acuerdo a unos papeleos un poco engorrosos y pues mucha gente no puede acceder a ese mecanismo legal de migración y acude al mercado paralelo, a un mercado negro, pues llamémosle así. Un porcentaje muy chico de esta migración tiene que ver con delitos. Claro. La mayor parte de migrantes que transitan van a trabajar, y eso hay que tenerlo en cuenta. Tiene que ver con desesperanza. Por supuesto, a ver, que si hay migrantes que han cometido delitos en los Estados Unidos, sí, como hay delitos acá, como hay delitos en el sur, como hay delitos en Europa, cometidos por europeos, pero también, a ver, hay que entender, la gente que sale acá buscando un mejor futuro va incluso con la disposición de aceptar el trabajo que sea necesario aceptar, con el objetivo de poder desarrollar sus sueños. Lick Zapata. Sí, yo también quiero usar un poco el argumento que no solo Carmen nos menciona en redes, sino varios tuiteros me han hecho llegar, y es justamente esto, es como nuestros hermanos no se maneja la migración como una opción, al margen de obtener la visa y de ser autorizados por el gobierno estadounidense para poder llegar allí, sino cómo son expulsados porque no tienen otra opción a buscar algo que simplemente nuestro país no les puede brindar. Y esa expulsión, cuando es una opción, pues podríamos hablar de una migración sana, de una migración que incluso genera, al darle un matiz de legalidad, recordemos que las remesas que nos envían los migrantes ya es lo mismo que se recauda desde la SAT en recaudación tributaria. Ese dato es impresionante. Pero el problema es cómo la gente que ha llegado a trabajar allá, a fajarse allá, lo ha hecho basados en la desesperanza y porque no tienen opción, porque el país no les brinda la oportunidad de poder desarrollarse. Ahora, teniendo eso claro, también hay que hacer ver que el regularlo en la ley, además de generar una empatía o responder a los intereses en este fortalecimiento del Triángulo Norte por parte del gobierno americano y de atender estos problemas que pueden desembocar en seguridad nacional para ellos, también puede funcionar como un disuasivo. Primero, le da confianza a la gente, pues tal vez para denunciar si es que se anima a hacerlo, pero también puede generar un disuasivo en toda la red que se articula para llevar a cabo esta trata. Podremos verla nosotros desde una perspectiva puramente jurídica como una ley pues más protocolaria, más de adorno, más ornamental. Pero el impacto disuasivo, cuando se lee el tipo penal, puede ser que impacte en este tipo de personas. Y además, contando con el espaldarazo en este sentido
del gobierno de Estados Unidos y la exigencia y la fiscalización al organismo judicial, al margen de su independencia, por intereses de este tipo, también puede ser que ese disuasivo se potencialice y pueda generar incluso un control más adecuado de esta tragedia que viven miles de hermanos nuestros. Yo le veo algún potencial de éxito a la ley, por ejemplo, en el sentido de esta campaña muy profunda que hicieron los mismos coyotes de llevar menores no acompañados hacia la frontera de los Estados Unidos, haciéndolos creer que había algún tipo de beneficio por parte del gobierno norteamericano y que ese incentivo podía cuajar para con nacionales que tienen familiares allá y que buscan que sus hijos puedan llegar a hacerles compañía y tener un mejor futuro. Pero de ahí en más, como bien se plantea en otros casos, creo que habrá un incentivo que no es el adecuado. Vamos a las redes. Nuestra compañera, la licenciada Carmen Lorena Ortiz, tuitea: este es un claro ejemplo de cómo discernir entre qué debe de primar, lo moral y lo legal. ¿Siempre coinciden? Es la pregunta de la licenciada Ortiz. La respuesta, Nick, es no. No. Es no. Estados Unidos debe de invertir en crear empleos para evitar la migración, pero es necesaria educación técnica, mano de obra calificada, dice Julio. Armando, vean la película Buenos días, Ramón. El sueño americano también puede ser alemán, como se ve aquí. Véanla, pues gracias por la recomendación. Buenos días, Ramón, se llama la película. Tommy nos dice: en Guatemala migración está repleta de corruptos. 1 año, 9 meses para sacar residencia legal para mi esposa, es lo que nos dice Tommy. Ok, entiendo que la esposa de Tommy es extranjera y le ha tomado pues un tiempo bastante prolongado poder sacar la residencia legal. Además creo que no es barato, o sea que hay que invertir una plata importante. Se migra por necesidad. Hay un usurero que tiene 60 casas en Shela, fruto de prestar para el coyote o ser el mismo, es lo que nos dice el doctor Zavala. Poli, como todo se arregla con leyes nuevas, hagan la ley para la seguridad jurídica y aplicación de la ley. Alba, tenemos muy malas políticas internacionales, especialmente el tema de migración necesita revisarse a fondo. Eddie, pero no será una ley que deberá de ser homologada en Centroamérica en virtud que son estructuras criminales transnacionales. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Eddie. Lamentablemente, al menos para este caso en particular, pues nosotros somos el último eslabón antes de llegar a México. Entonces, todo aquel que viene del sur tiene que pasar por territorio guatemalteco. O sea, usted puede esquivar quizás Honduras y pasar por El Salvador, solo pasando por una esquinita de Honduras, pero de ahí para adelante o pasa por Guatemala, o va por aire, o va por el mar. No le queda de otra. Sí. No le queda de otra. Ana María, como todo en nuestro país, solo sacude el polvo, pero no se limpia a profundidad. Michi nos plantea: la misma gente los busca, siempre ha existido. Ahora es un delito el coyotaje, en verdad, qué ridiculez más grande. Javier, sancionar a los coyotes no implica reconocer la migración ilegal. Se deben de crear políticas económicas que eviten la migración. Sí lo reconoce, Javier. Sí. Gustavo, ¿qué penarían si 16 millones de guatemaltecos pagaran los servicios de 3 millones de inmigrantes? ¿Qué les parece? Increíble. Creo que va por el tema del dato de las remesas. De las remesas, sí. José, otra ley o reforma de ley muerta, el papel aguanta con todo. Mario, también está enfocada la migración en tránsito. Somos el camino de migrantes de otros países y muchos se quedan acá. Sí. Y Lucho nos dice: si no fuera por los migrantes ilegales, no habría tantos problemas para viajar legalmente a los Estados Unidos. Yo le digo una cosa, Lucho, tampoco habría tanto desarrollo en los Estados Unidos. El trabajo de los migrantes, de la gente que llega de países incluso con mejores condiciones sociales que nosotros, colombianos, la colonia colombiana de los Estados Unidos es enorme. La salvadoreña. La salvadoreña, bueno, El Salvador tiene la misma cantidad de salvadoreños en San Salvador que Downtown en Los Ángeles. La colonia salvadoreña es enorme, pero ellos tienen, por supuesto, una serie de políticas migrantes, incluyendo, por ejemplo, una relación no de socio comercial, como es en el caso nuestro, en el caso salvadoreño desde hace algún tiempo, son aliados estratégicos de los Estados Unidos. Oiga el término, aliado estratégico de los Estados Unidos. Es más, han habido
tropas salvadoreñas del ejército salvadoreño que han sido enviadas a misiones, ¿sí?, del ejército estadounidense en forma de apoyo como su aliado estratégico. Lic Ortiz. Totalmente. Yo quiero abordar otro asunto que me preocupa mucho y que lamentablemente estamos, venimos ya de largo tiempo errando en Guatemala. Y es la mala costumbre de que, visto un problema, hecho una ley. Y eso es tercermundismo, perdón que ya siempre uso la misma palabra. Legislar coyunturalmente. Claro, o sea, legislemos coyunturalmente. Mañana, o sea, miren ustedes, no, primero prohibimos, pues no es penal, pero es legislativo también, prohibimos a 2 ir en moto porque los motoristas que iban acompañados de una persona robaban celulares. Como robaban celulares, promulgamos una ley que prohíbe y penaliza especialmente el robo de teléfonos móviles. Como ahora hay migración ilegal... Asesinato a pilotos. Asesinato a pilotos, ley para pilotos. Migración, ley para migración. La semana pasada se aprobó la ley de tarjetas de crédito y un tipo penal especial para la clonación y abuso de tarjetas de crédito. O sea, perdón, pero legislar coyunturalmente, casuísticamente, es un problema. Pero es aún más grave el problema cuando lo que estamos hablando es crear delitos. Lo digo por una razón. Esto es un camino de servidumbre prácticamente que se está sirviendo con tanta legislación penal que se está revolviendo. En primer lugar, la ley penal ya uno no sabe, ni siquiera de abogado, qué es delito y qué no es delito, porque ¿Dónde está? no solo está en el Código Penal, sino que hay un montón de delitos accesorios. Además hay un montón de delitos nuevos que surgieron desde que yo estudié hace como 8 años. Entonces, ¿qué problema tenemos? Tenemos un problema que ya mencionaba alguien en el Twitter, ¿no? 1000 delitos y cero delincuentes. No hay una congruencia. La ley, en la medida que es más escrupulosa, es más injusta. La ley buena es una ley general, entendible, aplicable, funcional. No una ley que distinga el delito. Yo creo que el problema de los jueces debe ser hoy qué delito van a tipificar, porque yo creo que hay acciones, hay hechos, ¿no?, que se parecen mucho, que a lo mejor encajan entre la estafa o el coyotaje, o entre el robo y la clonación de tarjetas. O sea, hay una gran dificultad en cuanto a saber qué ley nos aplica y qué ley no nos aplica. Esto es violatorio de nuestras garantías. Al final del día, los que perdemos somos nosotros mismos, los ciudadanos, pero sobre todo con una mala costumbre de creer pues que todo problema se va a resolver con una legislación nueva, y eso nunca va a suceder. El problema claramente de nuestro país es de aplicación de la ley. Nosotros podemos promulgar 1000 legislaciones más en un año, pero si no hay una certeza de la aplicación sistemática y correcta de la ley, no sirve absolutamente de nada continuar promulgando legislación que pues vaya meticulosamente resolviendo cada problema que se nos ocurre que tenemos en cada momento de la coyuntura. Vamos a las redes, estamos con Reforma a Migración como nuestro hashtag de la noche. Y por cierto, aprovechando las redes, nos tuitea el licenciado Douglas Chacón: la migración es la constante en la historia de todos los continentes. ¿Cuál es la solución? Regular, acompañar u orar, es lo que nos dice el licenciado Douglas Chacón. Por cierto, este espacio le manda un saludo de cumpleaños muy especial al licenciado Chacón, que este fin de semana pues cumpleaños, y que por enésima vez se le ofrece un espacio en este lugar de debates para que en alguna ocasión nos acompañe. Ismael, se migra también por amor, es lo que nos dice Ismael. Bueno, también se dan casos, y muchos. Nos dice Francisco: los migrantes son de los que más sufren, porque después de lo que pasan y sufren, siguen sufriendo por estar lejos de su familia. Es un tema bien duro, bien duro. Probablemente la plata llega, pero usted vive una rutina terrible, con un sigilo terrible ante la posibilidad de ser deportado, de no poder sacar pero ni su ropa para poderse salir de allí. Los migrantes siempre han existido, así es como se pobló el mundo, de lo que nos dice Jacel Colore. Doble moral, y nos plantea esta fotografía, este meme con la cara del señor Donald Trump. Por cierto, Donald Trump daba en estos días un dato que era equivocado, es más, realmente muy asombroso. El dato era de que seguían entrando una oleada enorme de latinoamericanos hacia los Estados Unidos, aunque los datos del mismo Departamento de Migración de los Estados Unidos reporta que hay más salida de latinoamericanos que regresan a sus países luego de haber trabajado y estado viviendo algún tiempo en los Estados Unidos, que la que está entrando diariamente por la frontera. Es un dato bien interesante.
Denis, licenciado, nos dice, perdón, oiga, me perdí, le pido perdón profundamente, aquí está. Licenciados, con todo respeto, creo que una ley nueva la deben de estudiarla, uno para trasladarla a la población. De acuerdo, Denis, pero hay cosas que son netamente de sentido común. Después de haberla leído, la ley es sentido común, porque lo que se estudia es la profundidad del fenómeno. ¿Sí? ¿Lo escucho, Lick? Sí, yo justamente lo que hablaba Denis, es decir, estamos tratando de llevar el enfoque o la discusión o el análisis en este espacio en torno a las causas y demás cuestiones y el concepto en sí de la migración. No olvidemos que la ley lo que regula o lo que penaliza o lo que trata de prever es la trata de personas, Claro. es el abuso, es decir, no es una ley referida a nuestros migrantes, no es una ley referida a los guatemaltecos que van en busca del sueño americano. La ley lo que aborda es justamente la penalización y el abordaje al tema de las personas que generan esta trata de personas, valga la redundancia, sometiéndolas a procesos de subyugación, de hacinamiento, quien se preste incluso para tenerlos viviendo en algún espacio individual. Entonces, en efecto, el abordaje que estamos tratando de hacer es incluso más a fondo de lo que la ley trata de manejar de manera superficial, que es lo que decía Edgar en su interpretación, en su participación inicial. Es decir, pensar en el tema del coyotaje sin pensar en las causas estructurales que generan esta expulsión de nuestros connacionales es absurdo. Pero en esa discusión no podemos perdernos en cuanto a que lo que se legisló en el Congreso de la República es la penalización y el abordaje al problema de estos inescrupulosos que no solo se aprovechan de la trata de personas de cuestiones inhumanas, sino que encima lucran y generan redes y se enriquecen a costa de este intento del migrante de ir en busca o persiguiendo el sueño americano. Entonces no hay que perdernos, es decir, sí, totalmente de acuerdo. La ley lo que establece es la penalización para este tipo de actividades ilícitas, inmorales, absurdas, pero si lo vemos solamente desde allí, perdemos el fondo, que es justamente las causas que generan esta expulsión como única opción para nuestros connacionales para poder alcanzar un grado de bienestar, ¿no? Claro, claro, es que, a ver, yo entiendo lo que la ley busca y que obviamente hay una serie de redes netamente criminales. El problema es la demanda de ese servicio. Ese es el problema, que hay quien está dispuesto a hipotecar su casa, que hay quien está dispuesto a dejar a su familia, que hay quien está dispuesto porque el sistema no tiene las condiciones para yo poder desarrollar mi vida con una planeación, con un futuro, porque no encuentro las condiciones sociales para poder salir adelante. Ese es el tema de fondo. Alexander nos dice, esto no soluciona nada. Nos dice Alexander, perdón. Vamos. Lo revisamos, Alexander. Esto no soluciona nada. Entre más es el riesgo, mayor será la ganancia. Aproximadamente cuesta 75,000. ¿Cuánto costará ahora? Donald Trump debe estar feliz que capturan a los coyotes. Pablo, los grandes coyotes del pasado son las grandes naciones. Hicieron fortuna vendiendo esclavos que hoy no quieren migrantes. Yo no estoy seguro que no quieran migrantes, ¿eh? De verdad, no tengo ese dato con absoluta certeza. Deberían de hacer un monumento al migrante que gracias a ellos el progreso llega para todos lados. Que en El Salvador lo hay, ¿eh? Sí, en El Salvador sí lo hay. Y a ver, problemas de migrantes no es solo para llegar a los Estados Unidos. El problema de migraciones, por ejemplo, a partir del conflicto interno en Siria es enorme. O sea, Europa está con un problema sumamente complicado de migrantes que no solo llegan de Siria. La migración a través de la isla de Lampedusa en Italia de migrantes africanos es enorme, enorme. Y también, a ver, aquellos países con alta riqueza intentan generar condiciones de desarrollo en los países con menos oportunidades para evitar ese tipo de migraciones. Hay una correlación, como le decía al inicio. Vamos a ir a la pausa. Quédense nosotros, estamos con Reforma Migrantes a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala.
Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. He de contarle en noticias de carácter nacional que el Congreso de la República, el Ministerio de Finanzas Públicas ya ha presentado y ha tenido una discusión profunda acerca del proyecto general de presupuesto de ingresos y egresos de la Nación del año 2016. En el Congreso, la Comisión de Finanzas y Moneda no logró llegar a un acuerdo para darle dictamen favorable a un proyecto de presupuesto y que este ya fuera al Pleno. Recordemos que el próximo día 30 a las 12 de la noche es el último momento para poder aprobar el presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación. En caso de no aprobarse, pues se utilizaría el presupuesto vigente del año 2015, que suma 72.000 millones de quetzales. Sí, 70.900 millones de quetzales. Y que el proyecto que se está estudiando estaría en torno a los 70.900 millones de quetzales. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Hablamos ahora de deportes, nuestro compañero Roberto García desde el estudio de Antigua Sports. Roberto, buenas noches. Gracias, Roberto. Aquí el licenciado Edgar Ortiz pues lamenta, él cree que la apuesta es no juega Messi. No juega, no. Oiga, terrible. Vamos, entremos nuevamente a la dinámica. Estamos con reformas, migración, como nuestro hashtag de la noche. Otra vez, por Dios. Vamos, reformas, migración. Está tuiteando con nosotros el licenciado Javier Brolo, analista de Así Es, y también nos plantea Pablo. Es interesante que se quiera criminalizar a los coyotes como a los narcos, una lucha que solo ha hecho más ricos a los narcos. Mario, ojo que en lugar de frenar la migración, el Estado la alienta con acciones como permitir el voto en el extranjero, es lo que nos dice Mario. Esa ha sido una lucha de aquellos migrantes que tienen una enorme preocupación por sus familias y que aportan muchísimo dinero en calidad de remesa y que llega a nuestro país. José nos dice, en Salcajá hay un monumento al migrante, es correcto, en ese municipio, que por cierto es hermoso, Salcajá. El doctor Hernández, siento que se empezó al revés, se pudiera hacer sentir a los más necesitados cautivos de un Estado ineficiente. Saltamontes nos dice, si la gente se va es porque es mejor que hacer la vida acá. Ahora van a condenar vivir mal a los que necesitan migrar, es lo que nos dicen a través de las redes. Cerramos, Vic Zapata. Bueno, yo quisiera recalcar el hecho de que mientras en el país no atendamos, como decían nuestros amigos tuiteros, las causas estructurales y las opciones de vida, y que el gobierno asuma su rol, y todos no asumamos incluso nuestro rol para la creación de un Estado realmente de bienestar basado en el bien común y en la concepción de sociedad como lo es, no vamos a poder abandonar tragedias como la que viven nuestros conciudadanos. Y me gustaría cerrar con una frase que dice que cuando el hambre llega, el hombre se va. Y creo que es, al margen de lo nómada que puede parecer eso, el punto es, sin opciones, la migración se convierte en una obligación, ¿no? Por cierto, es maravillosa la frase, cuando el hambre llega, el hombre se va. La peor. Saludamos a nuestra compañera Emily Obando, también tuiteando con nosotros esta noche. Lico Ortiz. Bueno, muchas cosas que decir porque tengo tanto que quiero decir que voy a tratar de resumir en unas pocas cuestiones. En primer lugar, refrendar mi posición inicial. Yo creo firmemente en la libertad, y la libertad incluye libre movilidad no solo de bienes y de capitales, sino de personas. Y eso es elemental entenderlo. Es el único camino a la prosperidad, es la libertad individual, incluida en todas sus esferas, no solo en aquellas que nos gustan y aquellas que no nos gustan. En segundo lugar, la migración tiene dos formas. Una, que lamentablemente muchos de nuestros paisanos no tienen oportunidad alguna de trabajo en sus lugares de habitación y no tienen otra alternativa más que emigrar o a la capital, que es lo que estamos viendo que nos pasa en todo el país. Afortunadamente no les piden pasaporte y no les piden permiso para migrar del interior
a la capital, pero lamentablemente por este invento nefasto de la humanidad que se llama fronteras, sí les piden un permiso para trabajar en los Estados Unidos y por esa razón acuden al mercado negro y lo hacen de forma ilegal. Pero también hay otra porción minoritaria de migración que tiene que ver con el derecho a decidir dónde usted quiere hacer su vida. Y no me parece correcto que el Estado decida dónde usted tiene que vivir su vida. Así que por ahí hay un problema enorme. En tercer lugar, creo que el Congreso de la República no ha estado, creo que prefería que el Congreso de la República que no legislaba. Creo que hacía menos daño con su ausencia de legislación que ahora mismo que está legislando. Una ley para mí negativa, la que estamos viendo hoy, también una ley nefasta, la que vimos respecto a la ley de tarjetas de crédito, una ley mal redactada que parece que le hizo un niño de 8 años. Así que me parece que el Congreso de la República es algo así como el rey Midas, pero al revés, ¿no? El rey Midas era que todo lo que tocaba lo convertía en oro, el Congreso todo lo que toca lo convierte en una palabra que no quiero decir al aire, pero ustedes sabrán a qué me refiero. Así que lamentable que no estemos a la altura de la legislación. Si no queremos que nuestros paisanos tengan que arriesgar su vida para cruzar las fronteras, deberíamos estar teniendo una conversación que se llama crecimiento económico. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que un político en Guatemala habló de crecimiento económico. Esa es la única salida a todas las tragedias y a todos los males que viven nuestros paisanos. Hasta que no tengamos la decencia, el nivel y la disposición de sentarnos a hablar del crecimiento económico, nunca vamos a superar estos problemas. Al resumen. Sueños, construimos realidades, presenta este segmento. El Ministerio de Salud trabajará el otro año con un déficit de 3.800 millones de quetzales. La actual crisis podría repetirse a mediados de 2016. INASIF entrega última evaluación médica de Roxana Valdetia, juez B de mayor riesgo, según abogado de la ex vicepresidenta. Ella sufre fiebres altas en las madrugadas. Agentes del Departamento de Investigaciones Criminológicas de la PNC capturan a presunto violador de al menos 10 mujeres en carretera de El Salvador. El sindicato del Ministerio de Economía denuncia que esa cartera pidió a la SAT que se incremente la arancel a la importación de carne de pollo. Según los sindicalistas, la libra del producto podría aumentar de precio. La Organización de Naciones Unidas aprobó este viernes combatir con las medidas que sean necesarias al Estado Islámico. Cementos Progreso, compartimos sueños, construimos realidades, presentó este segmento. Lo que tenemos que pensar es cómo crear las condiciones en Guatemala económicas, sociales y de prosperidad para que nuestro mejor producto, nuestra más grande posesión, que son los guatemaltecos que tienen de verdad el sueño de desarrollarse, se queden aquí y puedan construir esta nación, la podamos hacer juntos, tener mejores valores, mejores condiciones y por supuesto una mejor nación que dejarle a nuestros hijos. Adrián Zapata, Edgar Ortiz, Juan Carlos Sandoval, que tengan una noche muy hermosa.